Bueno, entonces solicito su permiso para poder grabar. Y buenas tardes a todos y a todas, a las personas que están presentes y a los que verán más adelante esta conferencia. Hoy tenemos nuestra primer webconferencia del curso Filosofía de la Cultura y nos acompaña un experto en el tema que vamos a ver hoy, que son Stuart Hall y los estudios culturales. Por eso hoy nuestro invitado es el profesor Rubén Yepes. Rubén Darío Yepes Muñoz es doctor en estudios visuales y culturales por la Universidad de Rochester, magíster en estudios visuales y culturales por la misma universidad y magíster en estudios culturales por la Universidad Javeriana. En este momento, el profesor Yepes trabaja como profesor asistente de Historia del Arte y Cultura Visual en Georgia College and State University. Sus áreas de investigación y docencia incluyen la historia y la teoría del arte y el cine, con énfasis en el contexto colombiano y latinoamericano, los estudios visuales y los estudios culturales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, tengo muchas ganas de que nos hable nuestro invitado, quien pues va a profundizar un poco en los temas que estamos viendo para esta unidad. Él va a hablar de Stuart Hall, nosotros estamos leyendo a Stuart Hall, va a introducir también, bueno, pues dentro de todos los temas que va a abordar, la relación con la ideología y la cultura desde la perspectiva de los estudios culturales, que es uno de los temas que ustedes están abordando en este momento en el curso. Y pues sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al profesor Yepes. Gracias, Erika. Hola a todas y todos. Pues gracias por la invitación. Eh, Eso de expertos, sí, no sé, no creo que yo sea un experto en estos temas, pero sí son temas que trabajé cuando estuve dictando clases en la Universidad Javeriana, en la maestría en estudios culturales. Entonces, pues me alegra también poder volver a hablar sobre estas cuestiones después de un rato ya de no abordarlas realmente. Así que gracias por eso, por darme la oportunidad de volver un poco sobre temas que había trabajado ya un tiempo atrás. Y pues como decía Erika, el tema de Stuart Hall y los estudios culturales. Realmente lo que vamos a hablar son los estudios culturales en la versión de la Universidad de Birmingham, ¿no? Que es donde Hall trabajó en buena parte de su trayectoria como académico y como intelectual, especialmente en relación a los estudios culturales. Después iba a trabajar en la Universidad Abierta del Reino Unido, pero ya allí su trabajo académico se va un poco por otros caminos. Pero quiero dejar claro que estamos hablando de una versión de los estudios culturales. Hay muchos autores que van a decir que hay múltiples genealogías de los estudios culturales. Uno no puede sencillamente decir, es que esto nació en Inglaterra y luego de allí pasó a Estados Unidos y luego se internacionalizó, entonces surgieron los estudios culturales latinoamericanos. En fin, esa es una narrativa que ha existido, pero ha habido muchas respuestas a esa narrativa en términos de no. Si uno mira, por ejemplo, los estudios culturales latinoamericanos, estos tienen otras genealogías, en fin. Entonces, básicamente, el tema es Stuart Hall y una versión de los estudios culturales que se desarrolla en el Reino Unido en el contexto de la Universidad de Birmingham, que es donde estaba trabajando Hall. Yo creo que ustedes ya saben que Hall pues era jamaiquino, ¿no? Es parte de una generación de expatriados de los territorios que fueron colonias británicas que llegan al Reino Unido en la primera mitad del siglo XX. Se lo llaman la Windrush Generation. En fin, es como la primera gran migración de personas de los territorios que otrora fueran coloniales del Reino Unido. Y después de tener estudios en Jamaica, hace estudios de maestría en el Reino Unido, comienza estudios de doctorado, además, estudios de maestría en literatura, comienza estudios de doctorado, pero los va a abandonar para unirse a actividades políticas, ¿no? A perseguir activismo político en un contexto de cierto desencanto con el marxismo, con el Partido Comunista Inglés, y en el contexto también del surgimiento de esto que llamamos las nuevas izquierdas. Entonces, esta es como un poco los inicios de Hall. Se va a convertir en director del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham. Esta universidad crea el centro en el 64.
Erika, si de pronto puedes pasar a la siguiente. El centro se crea en el 64 y lo crea y lo dirige el personaje que ven allí a la izquierda, abajo, Richard Haggard. Es el primer director, lo va a dirigir hasta el 68, pero en el 64 él invita a Hall a unirse al centro y rápidamente, esto tiene que ver con Hogarth entrando a otros trabajos y otras cuestiones por fuera de la Universidad de Birmingham, entonces rápidamente Hall pasa a ser director y Hall lo va a dirigir hasta el 79. Y realmente bajo ese periodo de la dirección de Hall que el centro se afianza como un nuevo campo, ¿no? Lo que sí es cierto es que en ese momento nadie estaba hablando de estudios culturales en realmente ninguna parte del mundo. Habían estudios sobre la cultura, antropología cultural, crítica cultural, etcétera, pero estudios culturales como tal, de esto no se hablaba, pero Hall también va a hacer un trabajo muy fuerte de teorización. Y entonces, el asunto con Hall es que teniendo estudios empíricos, y él hace una serie de estudios empíricos sobre una cantidad de cuestiones, desde televisión hasta culturas juveniles, en fin, pero resulta particularmente bueno para la teoría. Entonces, Hall nos lega un cuerpo de ensayos, y son principalmente ensayos. Hall era como un escritor de ensayos más que de libros. Nos lega un cuerpo de ensayos que aportan una serie de teorizaciones que van resultando fundamentales para el afianzamiento del discurso de los estudios culturales, por lo menos en esta versión de Birmingham y por extensión del Reino Unido. Como para poner un poco más en contexto discursivo de lo que estaban haciendo o intentando hacer en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, vale la pena remontarnos al siglo XIX. En el siglo XIX en Inglaterra había un personaje llamado Matthew Arnold que tenía ciertas ideas sobre cuál era la función que debía cumplir la cultura en el contexto de la industrialización, ¿no?, del Reino Unido, y entonces de la constitución de unos nuevos sectores sociales obreros, ¿no?, proletarios. Matthew Arnold se cita frecuentemente una frase que es el título de uno de sus ensayos, que es Sweetness and Light, dulzura y luz. Arnold va a decir, ¿qué le puede aportar la cultura a estos nuevos sectores sociales que están surgiendo en la industrialización? La respuesta es, pues, dulzura y luz, ¿no? La cultura endulza la vida y la cultura ofrece luz, ilumina, ¿no? Te da perspectiva de mundo, etcétera, etcétera. Esta idea de que entonces la cultura era para todos, ¿no? La cultura en la perspectiva de Arnold no es únicamente para las élites, sino que es para todos. En ese sentido hay cierto proyecto democrático en relación a la cultura. La cultura debe llegar a todos porque es que enriquece la vida de todos. Esa idea va a ser retomada en la primera mitad del siglo XX en Inglaterra por un personaje llamado, o que se hacía llamar, que llamamos F.R. Leavis. Y Leavis era un crítico literario, como Arnold, era un educador también, trabajó en varias universidades en el Reino Unido y fue instrumental, su trabajo fue instrumental en difundir la idea dentro de las humanidades en el Reino Unido en ese entonces, difundir la idea de que la cultura es importante en un sentido social, ¿no? La cultura es un aspecto relevante de la vida social, y él continúa entonces con este enfoque de Arnold de cultura para todos, ¿no? Entonces, esa parte, esta cuestión de una democratización de la cultura y de la relevancia social de la cultura, le gusta a la gente del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Le gusta Harry Gass, le gusta Raymond Williams, que es otro personaje que es crucial en esta historia, un crítico literario también. Le gusta Hall, ¿no? Lo que no les gusta ni de Arnold ni de Leavis en el Centro es su enfoque sobre alta cultura, ¿no? Arnold y Leavis estaban pensando en la alta cultura, ¿no? Estas grandes realizaciones de la cultura inglesa y europea. Ellos están pensando en Shakespeare y en, qué sé yo, Goethe, ¿sí? Entonces, Hogarth, Williams, Hall se dan cuenta que
no, que si uno va a pensar la cultura en términos de qué es relevante para la vida social de las personas, qué es lo relevante en contextos sociales como los de los proletarios, en contextos sociales populares, entonces Guerra, si sencillamente piensa que es la alta cultura, ¿no? La cultura con C mayúscula, aquello que tiene relevancia. Y esto nos lleva un poquito a que hablemos entonces sobre el concepto de cultura que se maneja en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, sin embargo, el personaje que viene a la derecha es Lawrence Grossberg. Grossberg es americano, está vivo, y después de unas trayectorias pues, en Estados Unidos, va y estudia un tiempo en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos bajo Hall especialmente, antes de volver a Estados Unidos y hacer un doctorado, y ahorita es profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Pero Grossberg entonces va a ser importante, digamos, en la internacionalización del discurso del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos y sobre todo en traerlo a Norteamérica. Erika, podemos pasar a la siguiente. Entonces el concepto de cultura. Y lo primero que habría que decir es que no hay un concepto de cultura que haya sido manejado por la gente del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Hay distintas conceptualizaciones de cultura, hay versiones incluso confrontadas, hubo álgidos debates sobre cómo se debía asumir cultura al interior del centro. Tengo esta cita aquí de Williams, que es una cita muy conocida en un libro que se llama Keywords, palabras clave, ¿no? Escribe cultura, es una de las 2 o 3 palabras más difíciles en la lengua inglesa, pero pues nosotros podemos entender una de las 2 o 3 palabras más difíciles, punto, ¿no? Queriendo decir, definir cultura es tremendamente difícil, y yo creo que esto sigue siendo una conversación dentro de los estudios culturales y también obviamente en otros campos, en la antropología, en fin, hasta el día de hoy. Sin embargo, uno sí podría decir en términos generales, digamos, cómo se manejaba el concepto de cultura al interior del centro. Y lo primero que habría que decir es que en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos no entendían cultura en un sentido, voy a usar una palabra que usa Grossberg, en un sentido estético, ¿sí? Esto es Grossberg, en un sentido estético como la alta cultura, las grandes realizaciones artísticas, simbólicas del ser humano. Sí, lo que mucha gente típicamente piensa cuando piensa en cultura, las grandes obras de la cultura europea, etcétera, etcétera. Esto sí se rechaza de tajo y todo el mundo está de acuerdo en ese rechazo. Más bien lo que hay es lo que se podría llamar, siguiendo también a Grossberg, y esto es también un término que Eduardo Restrepo en el contexto de Colombia retoma, lo que podríamos llamar un sentido antropológico de la cultura. Un sentido antropológico, queriendo decir ¿qué? Queriendo decir, en un sentido amplio, la red de significados, la red de discursos en los que existe un conjunto de personas, ¿cierto? La red de significados en los que existen las personas y, consecuentemente, los modos de vida que se desarrollan dentro de esas redes de significados, informados por esa red de significados, ¿no? De red de significados y modos de vida. Esa es como la idea en términos globales de cultura que se va a ir constituyendo, pero los estudios culturales de pronto se diferencian de otros campos que también tienen nociones parecidas de cultura, sobre todo la antropología cultural, lo que maneja, de nuevo, en términos muy generales, una noción en esta misma dirección, pero la diferencia con los estudios culturales está en su enfoque sobre el poder, o más bien en su enfoque sobre la relación cultura-poder. Los estudios culturales son un proyecto, no solamente un proyecto académico, son un proyecto intelectual, lo cual quiere decir que tienen una dimensión política, son un proyecto político
y como proyecto político intelectual les interesa cómo está funcionando el poder al interior de la cultura. Una frase que se usa con frecuencia es que los estudios culturales encuadran la cultura como poder y poder como cultura, ¿no? Cultura como poder, poder como cultura. Y aquí estamos pensando en poder, de nuevo, muy en términos generales. Todos estos temas darían como para clases completas, ¿no? Podemos tener clase, hasta un curso completo sobre el poder, pero eh, en términos muy generales, pensemos en poder como relaciones de fuerzas, ¿no? Las relaciones de fuerzas que están extendidas a lo largo y ancho del campo social, estructuras y relaciones de poder, ¿no? Es un sentido bastante Foucaultiano y en efecto Foucault va a ser una influencia teórica fuerte en las teorizaciones de Hall y en los debates al interior del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, sobre todo a partir de la década de los 70. Pero entonces es la idea de que a lo largo del campo social hay distintas configuraciones, hay distintas estructuras, hay instituciones, por ejemplo, como el Estado, como la familia, como la iglesia, como la escuela, en fin, y hay relaciones sociales en donde unas personas o unas configuraciones tienen la capacidad de incidir o influir sobre el comportamiento y las subjetividades de otras personas y otras configuraciones. Entonces, allí donde haya esa capacidad de influir sobre otros, allí hay una relación de poder, ¿no? Allí donde esa capacidad de influir sobre otros está estructurada en una institución social, por ejemplo, pues allí hay una estructura de poder. Entonces, a grosso modo, este es como el ámbito general en el que se mueven los estudios culturales cuando abordan la cuestión de la cultura. Los estudios culturales entienden entonces que los objetos, las prácticas y eventos culturales median relaciones y estructuras de poder, ¿sí? Son nodos en la creación, en la producción y en la transmisión y en la reproducción de estructuras y de relaciones de poder. Y esto es muy importante en un sentido teórico porque permite desmarcar a los estudios culturales del marxismo ortodoxo, del marxismo clásico. Todos estos autores que mencioné ahorita son marxistas, de una u otra manera. Hall es marxista, él se identifica a sí mismo como marxista. Williams, Hogarth más que todos. Grossberg también, E.P. Thompson, en fin. Pero en donde se desmarcan del marxismo ortodoxo es justamente en que le dan relevancia a la cultura. Hay ciertas interpretaciones de Marx que por demás yo creo que son erradas, pero bueno, y otras personas, no importa lo que yo piense al respecto, pero otras personas piensan que son erradas. Hay ciertas interpretaciones de Marx en donde la cultura parece no tener importancia, ¿no? Como si todo se tratara de producción y de relaciones de producción, y el campo social está estructurado fundamentalmente a partir de esas relaciones de producción. Marx sí salió con metáforas que de pronto no aclararon mucho las cosas. Él tenía esta metáfora de la cultura como espejo, ¿no? La cultura es un espejo que refleja las relaciones de producción y la ideología de los capitalistas y de los sectores dominantes. Pero entonces en esa versión, la cultura es pasiva, ¿no? La cultura es como un espejo, es pasiva, no tiene un rol social fuerte, ¿no? Y esa es como la idea que se va desarrollando dentro del marxismo ortodoxo, y la consecuencia de eso es que dentro de ese marxismo no se le presta mayor atención a la cultura, ¿no? Lo que importa es la ideología y cómo se va a influir sobre las personas para que se unen o se añadan al proyecto revolucionario, y cómo se va a hacer para capturar los modos de producción y eventualmente transformar la sociedad y hacer la revolución y todas estas cosas. La cultura no juega un papel en esto. La gente del Centro de Estudios Culturales dice, no, momentico, nosotros entendemos que la cultura es esta mediación muy importante de las relaciones y de las estructuras de poder. Y eso también tiene que ver con lo que estaba diciendo al principio de el surgimiento de los estudios culturales en el contexto de las nuevas izquierdas, ¿no? Cuando digo nuevas izquierdas, quiero decir
Una serie de cosas. Por un lado, un desencantamiento justamente con el marxismo clásico ortodoxo. Por otro lado, un desencantamiento también con la dirección que adopta el comunismo en la Unión Soviética, ¿no? En los años 50 son el momento, por ejemplo, de la invasión soviética a Budapest, ¿no? Cuando en Hungría quieren desmarcarse eh, de la órbita soviética, pues cómo responden los soviéticos, pues enviando los tanques. Es el momento también del el discurso secreto, ¿no? de Nikita Khrushchev, denunciando los, el culto a la personalidad en la era de Stalin, y también los excesos y la violencia y las purgas de Stalin. Estas cosas se van conociendo. Entonces hay un desencantamiento a lo largo de Europa, incluido en Inglaterra, con el marxismo, con los partidos comunistas en lugares como Inglaterra, en otros países europeos también, que en ese momento seguían muy alineados con el proyecto soviético. Entonces estamos diciendo eso, pero cuando decimos nuevas izquierdas decimos también el surgimiento de nuevos proyectos políticos. Por ejemplo, el movimiento antinuclear se hace muy fuerte en Europa y en Estados Unidos en un momento, de nuevo los 50, los 60, es un momento en el que las potencias nucleares están haciendo cada vez más ensayos nucleares. Decimos también el surgimiento de los movimientos civiles, ¿no? Por ejemplo, el movimiento civil aquí en Estados Unidos por los derechos de las poblaciones afroamericanas. Estamos diciendo también el surgimiento de los nuevos feminismos, ¿no? De segunda, tercera, eventualmente olas del feminismo. Estamos diciendo mayo del 68 y las protestas estudiantiles en Francia, que rápidamente se convierte en protesta generalizada no solo en Francia, sino en todo el mundo, casi que literalmente en todo el mundo, ¿no? Hasta Estados Unidos y América Latina, en fin. Entonces, es un momento en el que la izquierda se está diversificando y se está multiplicando, digamos, los frentes de resistencia y los proyectos. Y dentro de esa multiplicación de la resistencia de los proyectos políticos, pues la cultura está jugando un papel muy importante, ¿sí? Entonces, en el Centro de Estudios Culturales se dan cuenta de esto y dicen, no, pero pues nosotros lo que nos interesa es encuadrar ese papel importante que eh, eh, está jugando la cultura. ¿Podemos pasar, Erika, a la siguiente? Otro elemento que es crucial en el abordaje, en el enfoque de la gente del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, es la idea de contexto y el enfoque sobre contextos, ¿sí? Sobre contextos culturales. Uno tendría que decir que los estudios culturales no estudian objetos, prácticas y eventos culturales discretos. Lo que estudian son conjuntos de objetos, prácticas y eventos culturales, conjuntos de estas cuestiones de manera contextualizada, ¿cierto? O uno puede simplificar eso diciendo que los estudios culturales estudian contextos culturales. Eso es otra manera de decirlo, pero es una versión, una idea bien particular de contexto. Entonces, cuando en estudios culturales se dice contexto, no se dice, no estamos hablando de algo así como una locación, ¿no? Un lugar geográfico, el lugar, el sitio donde suceden las cosas. Un contexto no es un recorte espacio-temporal, tampoco es algo así como el escenario donde suceden las prácticas culturales, y menos se trata de una construcción teórica a priori, ¿no? Entonces un contexto tampoco es cuestiones como la economía o el materialismo histórico en el marxismo, ¿no? Como un encuadre teórico a priori dentro del cual entonces se abordan los objetos, las prácticas y los eventos culturales. Más bien, un contexto es una serie de relaciones, de elementos heterogéneos de diversa índole, y las relaciones entre esos elementos heterogéneos, y esas relaciones también son de varios tipos, ¿no? Entonces, si uno entra a un contexto en el sentido de los estudios culturales, ¿uno qué va a encontrar? Uno encuentra
objetos, ¿no? Objetos que son significativos, que portan significado, que tienen significado colectivo. Uno encuentra prácticas, encuentra rituales, encuentra prácticas religiosas, encuentra prácticas políticas, uno encuentra individuos y por lo tanto encuentra subjetividades, uno encuentra instituciones, ¿no? Encuentra discursos, encuentra ideologías, ¿sí? Y encuentra que estos elementos tienen una serie de relaciones entre sí. Entonces, eso es un contexto. El contexto es heterogéneo, son todos esos elementos, son las relaciones entre esos elementos. Y noten que estamos empezando a hablar en unos términos muy abstractos, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina el contexto, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que un contexto es un recorte analítico, ¿sí? Es un recorte analítico que hace el analista cultural. Los contextos no son hechos empíricos. Uno no sale allá afuera al mundo y dice, ve, aquí hay un contexto. No, uno lo que hace es que empieza a identificar unos elementos y unas relaciones entre esos elementos y selecciona cuáles son los que le interesan. Y ese recorte, esa selección, es lo que va a constituir el contexto sobre el que me voy a enfocar, ¿no? Entonces, nótese que pues, un contexto puede ser multisituado, ¿no? Puede ser incluso desterritorializado. Ahora en la era digital e informática, pues los nodos de un contexto pueden estar literalmente ubicados alrededor del mundo, ¿no? Pero entonces uno tiene que hacer un recorte. Hall va a llamar esto una clausura arbitraria. Ahí está retomando un término de Homi Bhabha, en fin. Pero uno hace una clausura arbitraria donde dice, estos son los elementos que me interesan, hasta aquí voy en seguir las relaciones entre esos elementos sobre estos que voy a hablar. Y aunque Hall diga clausura arbitraria, en realidad la cuestión no es tan arbitraria tampoco, porque si hay un elemento que te dice, hay un principio que te dice cuáles son los aspectos, cuáles son los elementos y cuáles son las relaciones que va a tener en cuenta. Y ese criterio, ese principio es el poder, ¿no? Ya lo dijimos, es el poder. Entonces, el recorte del contexto se hace en función de seleccionar cuáles elementos en ese contexto, cuáles relaciones entre esos elementos me permiten aclarar, entender y quizás también intervenir la particular configuración de poder que se está desarrollando en esa situación determinada, ¿cierto? Esa es la idea, digamos, en términos generales de contexto, y eso tiene una serie de implicaciones. Una implicación es esto que nos dice aquí Eduardo Restrepo, cuando escribe: cualquier práctica, evento, representación, existe una red de relaciones, por lo que no es anterior ni puede existir independientemente de las relaciones que lo constituyen, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, las cosas no son por su contenido intrínseco y ya. Las cosas son en la medida en que están articuladas en una serie de relaciones con otras cosas, ¿no? Las prácticas son lo que sean en la medida en que están articuladas en una serie de relaciones con otras, con discursos, con otras prácticas, con instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, si uno, otra manera de decir esto es, si uno solo textualiza los objetos, las prácticas y los eventos culturales, es decir, si uno los lee como textos discretos, en una especie de textualismo radical, ¿no? Entonces uno pierde de vista cómo es que está constituido el significado que esas cosas tienen en los lugares o en los contextos donde funcionan. Y esto aplica también para los sujetos, ¿no? Y para las subjetividades. Las subjetividades también están informadas por la red de relaciones en las cuales están inscritas. Entonces, de nuevo, uno no lee sujetos, subjetividades, ¿sí? Como textos discretos. Hay que leer esto también dentro de cierta red de relaciones. Esto que estamos diciendo, Grossberg lo va a llamar contextualismo radical, el contextualismo radical de los estudios culturales. Hall nunca habló de contextualismo radical, él habló de coyunturalismo,
pero cuando él dijo coyunturalismo estaba diciendo básicamente lo mismo. Grossberg lo que hizo fue darle nombre, digamos, a este encuadre que hace los estudios culturales de los contextos. Hay un contextualismo radical entonces de los estudios culturales, por lo menos del discurso de los estudios culturales que se desarrolló en Birmingham. Creo yo también que del discurso de los estudios culturales que se desarrolló en la Universidad Javeriana, por lo menos en el momento en el que Eduardo Restrepo estaba dirigiendo el departamento, yo no sé ahora, pero al menos en ese momento sí, y en Latinoamérica en general sí. En Estados Unidos de pronto no, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que uno tiene que hablar de varios estudios, varios discursos de los estudios culturales. En Estados Unidos, por trayectorias que tienen que ver con las trayectorias de las humanidades aquí, en fin, eh, se afincó una versión de los estudios culturales que es textualizadora antes que contextualizadora, ¿no? Que mucha gente aquí ha creído que uno puede coger los objetos culturales, las prácticas culturales y leerlas sin necesidad de decir mayor cosa sobre sus contextos. Y bueno, no vamos a meter en eso, pero ya pueden ver ustedes cómo eso es problemático y es algo que Hall, por ejemplo, se da cuenta. ¿No? Hall ya escribiendo en los años 80 y 90, que le escribió una serie de textos revisando, ¿no? Las trayectorias de los estudios culturales. Él se da cuenta de eso, él se da cuenta de esos desarrollos en Estados Unidos y va a ser bastante crítico de ellos. Bien, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, aquí me hago una cuña. Hace unos años escribí con algunos de mis estudiantes de la maestría en estudios culturales de la Javeriana un ensayo sobre contextualismo radical que se publicó en Tabula Rasa, y lo que proponemos allí es que proponemos dos cosas. Una es que el contextualismo radical se ha convertido en el modelo teórico metodológico de los estudios culturales de facto, ¿no? Y cuando digo de facto quiero decir no declarado primero que todo, pero también lo decimos deliberadamente para oponernos a cierta idea de que los estudios culturales no tienen teorizaciones propias, que es una idea que ha sido muy difundida. Los estudios culturales son un campo interdisciplinario, transdisciplinario, que entonces lo que hacen es retomar teorías y conceptos de otros campos, y eso es muy cierto, pero si hay un encuadre teórico metodológico que uno podría decir nació al interior de los estudios culturales, es el contextualismo radical. Yo creo eso, lo desarrollamos en ese artículo. Y la otra cuestión que decimos allí es, aunque sea este modelo teórico metodológico de facto, está incompleto, ¿no? Aquí faltan cosas, entonces lo que intentamos hacer en ese artículo es como nuestra modesta contribución al campo, es como intentar decir cómo se podría completar ese modelo del contextualismo radical. Erika, ¿qué pasamos? Cuando se estaban desarrollando en Birmingham los estudios culturales, sobre todo bajo la dirección de Hall, hay dos, tres conceptos que van a ser cruciales en su mirada sobre cultura-poder. El concepto de ideología, el concepto de hegemonía y digamos que cierta idea de la articulación que está muy aunada al concepto de hegemonía. Entonces lo que quiero hacer en este momento es hablar un poquito, decir como algunas cositas sobre cómo fueron abordados estos conceptos allí. Ideología entonces se convierte en un concepto importante, casi que en cierto momento del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, en los 60s, en los 70s, la mayoría de los estudios que están haciendo son análisis ideológicos, ¿no? Son análisis de cómo los objetos, las prácticas, los eventos culturales median ideologías, transmiten ideologías, ¿no? Y siendo la ideología, pues, digámoslo así, un instrumento del poder, ¿cierto? Un instrumento del poder. Pero todo esto se remonta a Louis Althusser, como probablemente saben ustedes, este teórico francés que va a ser muy influyente en la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy, obviamente en Francia, pero también en otros países europeos, muy tremendamente influyente en América Latina, de pronto no tan influyente en Estados Unidos,
Eso de nuevo tiene que ver con trayectorias de las humanidades y las ciencias sociales en Estados Unidos. Pero Althusser va a ofrecer ustedes probablemente saben esto, Althusser va a ofrecer en los años 60, principalmente, varios textos donde propone una teoría de la ideología, ¿no? Una teoría de la ideología, y que Hall va a leer, y que si miran los ensayos de Hall, pues él tiene varios donde hace unas interpretaciones muy interesantes de las teorías de la ideología de Althusser, fundamentalmente de dos textos, de La Revolución Teórica de Marx, que es un libro de Althusser publicado en el 65, en francés primero, y luego el famoso ensayo de Ideología, aparatos ideológicos del Estado, que va a ser publicado en el 70, en fin. Bueno, antes de seguir, quiero decir que, quiero mencionar que Althusser mató a su esposa. Eh, Althusser es uno de estos personajes, ¿no? De vez en cuando hay hombres que sus contribuciones intelectuales han sido muy importantes, que uno no puede pensar sin ellos, pero que también como personas eran reprochables o cuando no, francamente abominables, eh, sí, o cometían cosas, actos terribles. Althusser es uno de estos. Althusser, creo que esto fue en 1980, en un momento él era como muy dado a episodios como de psicóticos y depresión, cuestiones así. Y en un momento de estos, según la narrativa pues que se posicionó en Francia, mató a su esposa, la estranguló, y, y nada, no fue a la cárcel, lo dejaron libre bajo el argumento de que justamente estaba en un episodio psicótico, entonces era inimputable, terminó internado un tiempo en una clínica mental y bueno, en fin, nunca, eso fue todo un escándalo, digamos, en el contexto francés. Hubo voces a favor, voces en contra, muchos intelectuales apoyaron al Althusser, ¿no? Y apoyaron la idea de que pues estaba loco, en un momento de locura. Eso, bueno, en fin, quiero dejar eso claro porque me he dicho a mí mismo siempre que hablo de personajes así, que han hecho cosas terribles, sobre todo cuando se trata de violencia de género, dije, lo voy a decir, ¿sí? No podemos pensar sin ellos, toca mirarlos, pero dejemos esto claro, ¿sí? Dejémoslo en el aire. Bueno, entonces, Althusser, en Ideología, aparatos ideológicos del Estado, Althusser tiene una definición de ideología que es retomada por mucha gente. Hall, sin embargo, se remonta a la definición de ideología que hace Althusser en la Revolución Teórica de Marx, porque de pronto en ese libro, que es un libro más técnico, que es más denso teóricamente, ¿no? Ideología, aparato ideológico del Estado, es un texto que es un poco deliberadamente polémico. Pero en la Revolución Teórica de Marx, Althusser está trabajando, digamos, a fondo las ideas de Marx, a partir de las cuales está derivando su teoría de la ideología, y de pronto entonces no dice algunas cosas que va a decir en Ideología de aparatos ideológicos que a Hall le resultan excesivas, así como por ejemplo que la ideología es una sola y bueno, cuestiones así. El punto es, no nos vamos a meter allá, el punto es, Hall prefiere la versión de ideología que en el Althusser de la Revolución Teórica de Marx, y entonces les he traído la definición que da Hall de ideología, leyendo Althusser en un texto llamado Significado, Representación e Ideología. Pero antes de eso, déjenme decir un poquito más sobre Althusser. ¿Qué está haciendo Althusser con ideología? Althusser está leyendo a Marx, cree que identifica en el Marx maduro, ¿sí? En el Marx, digamos, de las contribuciones a la economía política en adelante, a la crítica de la economía política en adelante, en el Marx maduro, un Marx científico. Esos son palabras de él. Hay un Marx científico que se desmarca de ideas que tenía el Marx joven, de, por ejemplo, la esencia del hombre, ¿no? La esencia del ser humano. Althusser está deliberadamente posicionando esto en contexto de los debates sobre el Marx al interior del marxismo, al interior del Partido Comunista francés, donde se está posicionando cierta versión humanista del marxismo, no un marxismo humanista. Él está diciendo, no, aquí hay un Marx científico, un Marx que está pensando casi que en términos de estructuras,
casi que un Marx estructuralista, va a decir Althusser. Obviamente Marx no habló en esos términos, pero Althusser dice, hay un Marx estructuralista, y en ese Marx hay indicaciones de una comprensión de la ideología como una estructura fundamental de la sociedad. ¿Sí? Entonces no es solamente la economía, el modo de producción, las relaciones de producción, es también la ideología. Y entonces lo que va a hacer Althusser es sistematizar una teoría de la ideología como un aspecto fundamental de la totalidad social a partir de su lectura de Marx. Lo que le preocupa a Althusser, que es algo que también ya le preocupaba a Marx, es la cuestión de la reproducción social, ¿no? Marx nos indica que las sociedades necesitan reproducirse, obviamente, lo cual significa necesitan materialmente reproducirse, es decir, las personas se tienen que reproducir, que tienen que haber más trabajadores, etcétera, etcétera, pero también las relaciones de producción y las condiciones de la producción, ¿no? Los medios de la producción se tienen que reproducir también. Hay que mantener y reproducir el orden social, en otras palabras, lo cual en el capitalismo, por ejemplo, significa mantener y reproducir las relaciones entre trabajador capitalista, proletario capitalista, etc. Entonces, la pregunta que se hace Althusser es, que ya se la hacía Marx, es si las relaciones de producción dentro del capitalismo son inherentemente injustas, y por eso lo sabemos, Marx no lo deja muy claro, ¿no? Las relaciones al interior del capitalismo son relaciones de explotación, son relaciones de dominación del capitalista para con el trabajador. Entonces, ¿por qué la gente no se revela? ¿Sí? Si estas relaciones son de explotación, la gente, ¿por qué las acepta? Pues la respuesta de Althusser va a darse en dos términos. Pues las personas las aceptan por un lado porque hay unos aparatos represivos del Estado, ¿no? Es decir, porque si confrontas el orden social, pues te cae la represión policial y etcétera encima. Pero en paralelo con ese aparato represivo, hay un aparato, o más bien un sistema de coerción, es decir, de influencia sobre el comportamiento de las personas. Y ese sistema es la ideología. Entonces, ¿cómo funciona la ideología? Pues vamos a la definición eh, em, a la definición de Hall. Hall escribe en Significado, Representación y Ideología, escribe, ¿qué es la ideología? Son sistemas de representación, y de nuevo, él aquí está leyendo Althusser, ¿no? Son sistemas de representación compuestos por conceptos, ideas, mitos, imágenes, en los cuales los hombres y las mujeres, dice adición mía, porque Althusser va a escribir únicamente los hombres, ¿no? Así escribían en ese tiempo, en fin. Hall va a decir, sistemas de representación en los cuales los hombres y las mujeres viven sus relaciones imaginarias con las condiciones reales de la existencia. Sus relaciones imaginarias con las condiciones reales de la existencia. ¿Qué está diciendo ahí? Y a mí siempre, yo siempre le digo a mi estudiante, la forma más fácil de entender esto es leerlo de atrás para adelante. Entonces termina uno al final, perdón, empieza uno al final, con las condiciones reales de la existencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Pues Marx, ustedes saben, era un materialista, Althusser es un materialista, los estudios culturales son un discurso también materialista, es decir, conciben lo material, digamos, como la única sustancia, como el suelo ontológico de todo esto es la materialidad del mundo. Entonces esto quiere decir que las personas existen y desarrollan sus vidas al interior de unas condiciones materiales concretas, ¿cierto? En el capitalismo esas condiciones materiales implican unas relaciones de explotación, que son las relaciones de producción, lo que estábamos hablando ahorita, etcétera, etcétera. Listo. Esas son las condiciones en las que viven las personas, condiciones reales, materiales de existencia. Pero la ideología provee una relación imaginaria con esas condiciones materiales de existencia. Las personas desarrollan una relación imaginaria con esas condiciones reales o materiales de existencia. Y aquí cuando decimos imaginario no quiere decir por allá en la estratosfera, fantaseando, fantasiosa, ¿no? Lo que queremos decir es una representación mental. ¿Sí?
o una serie de representaciones mentales, unas relaciones imaginarias, ¿sí? Es decir, bajo la influencia de la ideología, las personas no ven las condiciones materiales de su vida en su objetividad, ¿no? No las ven objetivamente. Lo que ven es una versión distorsionada de esas condiciones materiales de existencia. Una analogía que aclara todo esto es pensar en unas gafas tinturadas, ¿no? La ideología son como unas gafas tinturadas, que si te las quitas ves el mundo tal cual como es, pero si te las pones ves todo tinturado de rosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esa distorsión, ¿no? Esa representación distorsionante de las condiciones materiales de existencia en la que existen, a través de las cuales las personas ven el mundo y de qué está compuesta esa relación imaginaria. Entonces, Hall nos dice, pues, es una serie de conceptos, son ideas, son mitos, son imágenes, son nociones, son creencias, ¿no? Son representaciones en últimas. Entonces, por eso nos va a decir, son sistemas de representación, son una serie de estas cosas que juntas van creando una versión, una imagen, para seguir con las metáforas, distorsionada de las condiciones materiales en las que existen las personas. Y eso es lo que asegura la reproducción social, ¿sí? Es incluso más importante que el aparato represivo del Estado. La represión es muy inefectiva al lado de la ideología. La ideología es mucho más efectiva para asegurar la reproducción social. La represión implica tener todo el tiempo a alguien apuntándote con un arma, o por lo menos amenazando con apuntarte con un arma. Eso es muy ineficiente. Es mucho más eficiente cuando logras que por su propia voluntad las personas se alineen con el status quo, y eso es lo que logra la ideología. Entonces pueden ver que hay un campo de lucha ideológica, ¿no? Para Althusser, la manera de superar la ideología es ver la realidad material de la existencia social desde la perspectiva del marxismo. El marxismo es científico, por lo tanto usted ve las relaciones y las condiciones materiales de existencia en subjetividad. Hay otras personas que van a a cuestionar eso, ¿no? Que uno pueda realmente tener un lugar objetivo desde el cual ve la totalidad social. La totalidad social es demasiado amplia y demasiado compleja como para pensar que alguien tiene una perspectiva completa y de lo que está pasando en el mundo social, en fin. Pero el punto es que hay un campo de lucha ideológica, ¿no? Porque lo que sí puede haber es distintos posicionamientos discursivos desde los cuales usted ve mejor lo que está pasando materialmente en la sociedad. Usted ve distinto lo que está pasando materialmente en la sociedad y eso te permite quizás, no sé, enojarte, salir a protestar, unirte a un movimiento político, ejercer la resistencia, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea. Hall, los estudios culturales ingleses van a entender que la ideología es mediada por la cultura. ¿Sí? Van a entender que la cultura, prácticas, objetos, eventos culturales, es una mediación fundamental de la ideología. Althusser también entiende esto. Cuando él habla de aparatos ideológicos del Estado, habla de cuestiones como los medios de comunicación, que son, cierto, cine, que son televisión, que son radio. Habla de cuestiones como la religión, en fin, la educación, ¿cierto? Entonces, la cultura juega un papel fundamental en la producción de la ideología, en la difusión de la ideología, y en esa medida es un nodo fundamental del poder. Pero justamente porque juega un papel fundamental en la producción y difusión de la ideología, también puede jugar un papel fundamental en la transformación de la ideología, ¿no? En la deconstrucción de las ideologías que son negativas o que son problemáticas para ciertos sectores sociales, y quizás en su reemplazo con otros discursos que permitan ver el campo social de maneras, digamos, más productivas políticamente. Entonces, ese es el campo de la lucha ideológica en que los estudios culturales, en que Hall entienden que la cultura juega un papel crucial y por lo tanto lo que ellos quieren es formar agentes culturales y formar también intelectuales que ayuden desde la cultura a cambiar los discursos ideológicos que circulan en el campo social. Hay un elemento más que es crucial
en Althusser y que va a ser crucial en Hall, y es la idea de que la ideología, como escribe Althusser, interpela a los individuos. La ideología te llama, ¿no? Y uno responde a ese llamado, y en el momento en que uno responde a ese llamado, uno se hace sujeto de la ideología. Uno se hace sujeto de la ideología. Althusser no desarrolla mucho eso, cómo funciona. Son realmente 2 o 3 líneas en ideología para actos ideológicos del Estado, pero la idea ha tenido ya larga trayectoria dentro de la teoría crítica y ciertamente para Hall y dentro del discurso de los discutores, la idea de que la ideología es productora subjetiva. Esa es la idea clave acá. Y aquí entendamos subjetividad como las maneras en las que me represento a mí mismo, para mí mismo, y también las maneras en que me represento para otros, ¿sí? Cómo me concibo yo mismo, qué pienso yo de mí mismo, de mis posibilidades, de mis limitaciones, de cuáles son mis relaciones, de cuáles son mis alcances. Eso está informado por la ideología. Ese es el punto. Por eso la ideología es productora de subjetividad. Eso está informado. Entonces, se dan cuenta que de construir las ideologías implica también cambiar las subjetividades, ¿cierto? Reemplazar discursos ideológicos por otros discursos que quizás sean más productivos políticamente implica cambios a nivel de las subjetividades. Pasamos a la ideología el concepto de ideología en estudios culturales está trabajado de la mano con el concepto de hegemonía. Yo incluso diría que para Hall, por lo menos, y en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, hegemonía es de pronto el más importante de los dos. Es incluso más importante que ideología, pero claro, aquí el referente es ya no Althusser, sino un autor que escribió algunas décadas antes, el teórico y activista político italiano Antonio Gramsci, que ustedes probablemente saben algo de la historia de Gramsci, ¿no? Fue encarcelado por el régimen fascista de Mussolini, encarcelado por sus labores de activismo político, su trabajo en ciertas revistas. Si no me equivoco, en Turín. Y, pues la idea era callarlo, la idea era silenciarlo, pero Gramsci en la cárcel se dedica a escribir, tiene acceso a algunos libros, se dedica a escribir, llena varios cuadernos y esos textos nunca no van a ver la luz pública en su vida. Él muere, pero años después esos textos se editan y se publican como los cuadernos de las cárceles, que se consiguen como ediciones como de 36 cuadernos, una cosa así. Y entonces, claro, Gramsci está pensando en la cárcel, obviamente está pensando con medios y recursos limitados, y lo que hay allí son una serie a veces son párrafos, a veces son líneas, a veces son ensayos de varias páginas, pero todo está crudo, ¿sí? No hay ideas elaboradas a fondo, no puede, no tiene las condiciones, no tiene los libros, no tiene, ¿sí? Pero a lo largo de los cuadernos, pues se va desarrollando cierto concepto de la hegemonía que ha sido muy importante para la teoría crítica moderna y contemporánea, que ha sido también muy importante para los estudios culturales. Y si hay algún lugar, ahí cité como un par de lugares donde uno podría mirar, si hay un lugar donde de pronto la cosa está más sistematizada, es en un texto que llaman, una sección que se llama El Estado y la Sociedad Civil, especialmente en un apartado que se llama Hegemonía y la Separación de Poderes. Pero de nuevo, en realidad es a lo largo de los cuadernos que Gramsci va desarrollando distintas ideas de la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía para Gramsci es una dominación por consenso. Gramsci ya en los años 20 se da cuenta que la dominación no sucede únicamente por represión o por coerción violenta, ¿sí? No sucede únicamente a través de la fuerza, sino que la dominación también sucede obteniendo el consenso de las personas, ¿no? Gramsci en Italia en los años 20 se está preguntando qué nos pasó. Tenemos unas tradiciones socialistas bien importantes que se remontan al siglo, a finales realmente del siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX, y todo estaba dado como para que Italia se convirtiera en el siguiente país comunista. ¿Y qué pasa? Que en vez estalla el fascismo, ¿cierto? ¿Cuál fue ese cambio de dirección allí?
y su respuesta es, pues, el fascismo intuitivamente va a entender la importancia de la dominación por consenso, el comunismo no. Sí, el comunismo no entiende esto. Entonces, parte de su intervención teórica es ayudar a que esto se comprenda desde el comunismo, ¿no? Las personas voluntariamente se añaden, se adscriben a los discursos de la dominación porque esos discursos logran articular distintos elementos ideológicos, discursos ideológicos en algo que Gramsci va a llamar una ideología orgánica. Entonces hay una trayectoria teórica que uno puede ver en Gramsci donde él habla de elementos ideológicos que de pronto en sí no tienen un signo político propio, pero se van articulando en unos discursos ideológicos que son más amplios. Cuando distintos discursos se articulan entre sí, hay una ideología orgánica y eso abarca gran parte, si no la totalidad del discurso social, y es en ese momento entonces hay una hegemonía. Hegemonía no hay siempre, entonces es digamos una cuestión acá. Pero entonces, mire que Gramsci está hablando también de ideología, ¿cierto? Incluso Althusser es un poco engañoso en que él no reconoce la gran influencia que tiene sobre el Gramsci. Las pocas veces que menciona Gramsci por ahí es como en sentido más bien crítico y a mí me parece muy difícil negar que él está tomando muchas cuestiones de Gramsci. Pero entonces, los distintos discursos ideológicos se articulan, hay lo que Gramsci ha llamado una ideología orgánica, y lo que esto hace es posicionar ciertas versiones del mundo, ¿no? Que son versiones que, visto de nuevo, hacen lo que hace la ideología, distorsionan la realidad social, distorsionan las condiciones concretas de la realidad social, y esas distorsiones son lo que permiten que, por ejemplo, los trabajadores en Italia se sumen al proyecto fascista, aunque el proyecto fascista es un proyecto que claramente obra en contra de los intereses de los sectores trabajadores. Los estudios culturales, entonces, Hall entienden a partir de Gramsci que el campo de la hegemonía es también un campo, es por lo tanto un campo de lucha política. Entienden también que la cultura, esto ya lo entendía también Gramsci, la cultura juega un papel fundamental, activo, ¿no? Es un agente en el campo de la lucha hegemónica. Gramsci tiene eso muy claro, ¿no? Los fascistas lo sabían intuitivamente, por eso le dan tanta importancia a la propaganda, ¿sí? Miren la importancia de la propaganda en el nazismo, por ejemplo. La cultura juega un papel importante acá, y por lo tanto, la cultura es una manera de entrar en la lucha contrahegemónica. El Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, y todo esto lo dice Hall en un texto que se llama Estudios Culturales y sus legados teóricos. El Centro de Estudios Culturales Contemporáneos aspiró a formar intelectuales orgánicos. Intelectuales orgánicos en el sentido de agentes capaces de articular distintos discursos y posiciones discursivas en algo así como un discurso contrahegemónico orgánico, ¿sí? Si la ideología es orgánica y eso tiene sus propios intelectuales, y Gramsci nos dice eso, ¿no? La ideología del status quo tiene sus propios agentes, pueden haber otros agentes que desestructuran eso, que ayudan a desestructurar eso y que establecen unos discursos o posicionan unos discursos contrahegemónicos. Eso es un trabajo intelectual. Entonces, Hall, él mismo se vio a sí mismo como intelectual orgánico. En la evaluación después que él va a hacer de ese proyecto político del Centro de Estudios Culturales, sí va a decir, no lo logramos, ¿no? No lo logramos, nunca pudimos realmente consolidar algo así como un movimiento contrahegemónico, nunca pudimos realmente formar unos intelectuales orgánicos contrahegemónicos que pudieran realmente ejercer resistencias fuertes en el contexto del Reino Unido. Pues la historia también de pronto apoya esa versión, ¿no? En Inglaterra, el Reino Unido en los 80s, pues vira hacia la derecha radical del thatcherismo, ¿no? Y hacia el neoliberalismo, en fin. Pero ese fue, digamos, el proyecto, ¿cierto? Ese es el proyecto. De alguna manera eso ha sido también el proyecto en otras versiones de los estudios culturales que han retomado estas ideas de Hall.
y del centro, sobre todo en, en, em, en América Latina. Erika, ¿cuánto tiempo más tenemos? Bueno, pues en principio esto va hasta las 5:30, Ok. entonces pues creo que tenemos buen tiempo, no sé. Ah, listo, sí, Pero no, también sencillo. podemos de pronto ampliarlo un poco, pues obviamente dependiendo de tu disposición y pues si quieren se puede ampliar también, no hay problema. Listo, sí, sí. Yo quería saber es como si de pronto salto algunas cositas o si Es, podemos. Vale, pues entonces hagamos algo. Yo voy a terminar como de recorrer lo que tengo aquí en las diapositivas y de pronto también, aprovechando que tampoco hay muchas personas, podemos tener un poco una conversación en, en- en una parte sí, final. Listo. sí, sí, claro. Entonces digamos que unos 15 o 20 minutos más y hablamos. Entonces pasemos a la siguiente. Entonces, en el discurso de los estudios culturales va a surgir un concepto de la articulación. Y de pronto este también es un aporte de los estudios culturales. Va a surgir con Hall. Hall no se lo inventa, él lo va a retomar de un autor argentino que se llama Ernesto Laclau, ¿no? Ernesto Laclau tiene unas teorizaciones muy interesantes alrededor del concepto de hegemonía. Em, Incluso si quieren ver un tratamiento sistemático del concepto de hegemonía de Gramsci, como les dije, es difícil verlo en los cuadernos de la cárcel porque uno tiene que empezar a coger fragmentos aquí y allá y a reconstruir como todo ese recorrido discursivo a lo largo de los cuadernos, pero Laclau hizo ese trabajo por nosotros y lo hizo muy bien en un libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. El primer capítulo de ese libro lo que hace es tratar el concepto de hegemonía de Gramsci. Pero entonces, Laclau va a hablar de articulación, ¿cierto? Hall retoma este concepto para hablar de qué, o este término para hablar de qué. Pues aquí hay una definición de un texto de Hall llamado sobre postmodernismo de articulación. Nos dice, la articulación es la forma de conexión que puede crear una unidad de dos elementos diferentes bajo determinadas condiciones. Es un enlace que no necesariamente es determinado, absoluto y esencial todo el tiempo. Después, más adelante en ese mismo texto va a decir, la articulación que realmente importa es entre los discursos y los movimientos sociales, los discursos y las prácticas sociales, en fin. Pero la idea general que se ha retomado de articulación es que hay distintos modos en que los elementos de un contexto se relacionan entre sí. ¿Sí? Esas relaciones e interrelaciones entre los elementos de un contexto son lo que llamamos las articulaciones en el discurso de los estudios culturales. Y un aspecto clave de esto es que las articulaciones no son únicamente relaciones de identidad, ¿sí? No es únicamente relaciones entre cosas que se parecen entre sí, entre cosas que son homólogas, no son relaciones de continuidad. También son cruciales las relaciones de diferencia. Entonces, las articulaciones también se pueden dar en clave de diferencia. Pueden haber relaciones entonces que son dialécticas, que son incluso contradictorias, que son incluso confrontacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación, digamos, entre dos identidades, como la identidad hombre y mujer, dos identidades de género. Eso es una relación una articulación en la diferencia, ¿cierto? Y es constitutiva de cada uno de los términos, en fin, pero es una relación dialéctica, es una relación de diferencia. Entonces, el campo, perdón, los contextos están constituidos por relaciones que tienen distintas modalidades de articulación, pero Hall también nos está diciendo que estas articulaciones no son estables, no son esenciales, no están ya dadas, ¿no? Al contrario, se tienen que producir y tienen que ser producidas constantemente. Y su producción sucede a través de una serie de instituciones y de prácticas y de
ideologías también. Esto tiene una serie de agentes a todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida social, pero esto es una producción constante de las articulaciones. Y porque se tienen que producir, pues también se pueden desarticular, ¿no? Pueden haber interrupciones, cortocircuitos, interferencias en la producción de articulaciones, y esos son los momentos en los que pueden haber cambios en los contextos. Esos son los momentos en los que los gradientes de poder o la distribución del poder en un contexto a lo largo del conjunto social puede modificarse. Entonces, ese es el tipo de trabajo que por lo menos en principio pretende Hall que hagan los estudios culturales, que deben hacer los estudios culturales. Por allí en otro texto nos dice Hall, hay por lo menos dos momentos en esto. Hay un momento de ir a estudiar los contextos y de identificar las articulaciones, identificar cómo están funcionando esas articulaciones y comprenderlas, ¿sí? Entonces hay un momento de la teorización, va a decir él, pero hay otro momento de la intervención de las articulaciones en función de desestructurarlas, fracturarlas, transformarlas, ¿cierto? Cambiarlas. Y ese es el momento propiamente entonces de la intervención de los estudios culturales. Este concepto, entonces, intervención se convierte en una orientación ético-política importante de los estudios culturales. Pasemos a la siguiente. La intervención es quizás el elemento crucial entonces que diferencia los estudios culturales como trabajo intelectual del trabajo académico, digamos, convencional, ¿no? En el trabajo académico convencional, digamos que las personas van e intentan entender cómo es que funciona el mundo, pero en el trabajo intelectual se intenta, en esta idea de los estudios culturales y de Hall, se intenta además intervenir en el mundo, cambiar las cosas, ¿cierto? Producir el conocimiento que va a permitir que los agentes culturales y los agentes sociales comprendan mejor su situación y comprendan también cuáles son los discursos que pueden orientar sus proyectos políticos, que incluso ayudarles a elaborar esos proyectos políticos, a comprender la complejidad del contexto para entender mejor cómo es que se puede intervenir ese contexto. Dos cosas aquí. Una, que para Hall, cuando habla del estudio de las articulaciones y de los contextos, él habla de teorización. ¿Sí? Él dice aquí la teoría es importante, pero entendámosla como teorización. Y lo que quiere decir con esto es que no se trata de coger una teoría elaborada a priori, ¿no? De tomarla de uno u otro autor, no sé, de tomarla de Marx o lo que sea, y luego ir allá al mundo entonces y aplicarla al mundo, ¿sí? No se trata de eso, no se trata de hacer entrar el mundo social o el mundo cultural en el corsé de la teoría, sino más bien se trata de, a partir de las prácticas, de los objetos concretos, de los eventos culturales concretos, también de las identidades, de las personas y lo que las personas hacen, o sea, del suelo para arriba, pues, construir las categorías conceptuales y los discursos teóricos que te permiten entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la distinción que él hace entre teoría, digamos, con T mayúscula, y teorización. Los estudios culturales de Hall intentan es teorizar el mundo, y esta teorización frecuentemente es interdisciplinaria, ¿no? Si lo que me sirve para entender lo que está pasando son unos conceptos de por allí de la teoría política y otros conceptos por allí de la antropología y otros conceptos por allí de la sociología, pues entonces yo lo que tengo que hacer es elaborar el discurso dentro del cual esos conceptos van a tener sentido. Entonces ese es un momento, digamos, crucial del trabajo, pero el otro punto que quería hacer es que para los estudios culturales,
se trata, antes de la persona que desarrolla esta práctica intelectual, imponer, ¿cierto? Bueno, digámoslo más suave, digamos, proponer el proyecto político que se debe desarrollar en un contexto concreto, lo que intentan hacer es comprender las personas que quieren y cuáles son los proyectos políticos que ellos quieren, ¿no? O cuáles son las circunstancias que ellos quieren cambiar y sumarse con lo que saben hacer las personas que hacen estudios culturales, que es entrar a los contextos, teorizar los contextos, entender los contextos y desde allí sumarse a los proyectos políticos y a los intereses y a las resistencias, etcétera, de las personas. Entonces, no se impone el proyecto político, se suman a unos proyectos políticos. Obviamente, muchas veces quien practica estudios culturales es también parte del contexto que estudian, es parte, por lo tanto, también de la problemática, está involucrado, digamos, existencialmente en la problemática y entonces en esa medida también el proyecto político es el proyecto de uno, ¿no? Pero el principio es no imponer el proyecto y esto es también una diferencia clave con el marxismo, ¿no? El marxismo va a ir a decir, no, pero lucha de clases, ¿cierto? No, pero toma del aparato productivo, toma del Estado. Y aquí no, aquí, aquí la cuestión es, ¿cuál es tu proyecto? Yo cómo te puedo ayudar. Aquí hay una definición de Grossberg: intervención, estudios culturales son la práctica transformativa o el trabajo de hacer, deshacer y rehacer relaciones y contextos. Esto, digamos, más o menos resume lo que hemos venido diciendo, pero noten que deshacer, rehacer articulaciones como trabajo intelectual, como intervención, es también deshacer y rehacer las relaciones entre los elementos que constituyen a los sujetos y las subjetividades. Entonces, lo que quiero decir es que en el trabajo intelectual, los sujetos mismos salen también modificados, ¿cierto? Y esto quiere decir tanto quien desarrolla el trabajo intelectual de hacer estudios culturales como las personas que son articuladas dentro de ese trabajo. Modificar las articulaciones es modificar los sujetos y las subjetividades. Pasemos a la siguiente. Y lo último que quiero decir, voy a intentar hacerlo rápidamente, es señalar un par de cositas sobre el concepto de identidad. El concepto de identidad también va a ser crucial para Hall y para los estudios culturales en Birmingham, para otras versiones de los estudios culturales también, sobre todo, digamos, en Estados Unidos. Los años 80, bueno, 70 y 80 son un poco de la época de algo que se ha venido a llamar las guerras culturales, pero que también a veces se llaman las guerras identitarias, ¿no? En el sentido de que hay un campo político donde distintos proyectos identitarios o proyectos políticos construidos alrededor de identidades principalmente subalternas, y pues intentan ganar terreno. Entonces, eso le da contexto, digamos, a las teorizaciones de la identidad que hace Hall en varios lugares. Ahí al final les tengo como una bibliografía que pueden mirar. Hall, sin embargo, es consciente de que el concepto de identidad ha sido a la vez un principio político para una cantidad de movimientos, pero también es un concepto, una noción problemática, por razones que voy a decir enseguida. A través de la identidad también opera el poder, ¿no? Hall se da cuenta de esto, a través de la identidad también opera el poder. Y entonces hay esta tensión, ¿no? Entre los aspectos productivos de la identidad en un sentido político y el hecho de que la identidad es también o ha sido, digamos, instrumento del poder. Esto lleva a Hall a decir en varios lugares que la identidad debe ser usada, el concepto de identidad debe ser usado bajo tachadura, ¿no? Y cuando dice bajo tachadura, quiere decir que es necesario, pero no debemos sencillamente asumirlo como un concepto sin problemas. Es necesario, pero es problemático, ¿sí? Entonces hay que elaborarlo y hay que elaborarlo también con sus problemas. ¿En quién necesita identidad?
Hall escribe: uso identidad para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares, y por otro, los procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse, ¿cierto? Entonces, por un lado, discursos y prácticas, y el lugar donde somos suturados en esos discursos y prácticas, pero por otro lado, la producción de subjetividad que resulta de esa sutura, ¿no? Entonces, miren lo que hay en términos generales, todo esto es muy general, pero en términos generales, lo que hay en el concepto de identidad de Hall, ¿sí? Lo que no hay es una idea de identidad como algo estable, como una esencia del individuo, como algo que es inmutable, ¿no? Como un núcleo interno, como, ¿cierto? Algo así como lo que antes se llamaba espíritu o alma o estas cuestiones. Hall no le interesa nada de eso. Hall lo que le interesa es ese proceso, ese momento en el que uno se adscribe a ciertos discursos ideológicos o no, en fin. Y entonces en esa adscripción al discurso, pues uno es subjetivado, ¿no? Uno se convierte en un sujeto de ese discurso, uno se convierte en un sujeto de las prácticas que implica ese discurso, pero el punto clave aquí para Hall es que todos los individuos transitamos entre distintos discursos. Nos movemos de un discurso a otro, somos suturados en distintos momentos, en distintos discursos. Entonces, más que haber identidades como cosas estables, lo que hay para Hall son identificaciones. Y él lo dice en estos términos. Por ahí dice, creo que es en ese mismo texto, que necesita identidad, que siendo rigurosos, tendríamos que hablar de procesos de identificación antes que de identidad como tal, ¿sí? Lo que hay son identificaciones. Lo que hay son adhesiones temporales a ciertas posiciones de sujeto al interior, producidas por ciertos discursos. Lo que hay son momentos de articulación al interior de ciertos discursos, momentos de sutura. Entonces son procesales, son relacionales. Las identidades frecuentemente además se producen como una cuestión de diferencia, ¿no? Las identidades frecuentemente se producen a través de unos sistemas binarios de diferencia al interior de ciertos discursos que establecen posiciones de sujeto, como por ejemplo hombre, mujer, blanco, no blanco, viejo, joven, ciudadano, foráneo, extranjero, ¿sí? Entonces, frecuentemente son discursos que producen unos binarios, y uno suturado en uno u otro término de esos binarios. Ustedes ya ven cómo esas distintas posiciones de sujeto conllevan gradientes de poder, ¿no? No es lo mismo identificarse como hombre que identificarse como mujer en nuestras sociedades por aquello que llamamos patriarcado. No es lo mismo identificarse como blanco a identificarse como negro por aquello que llamamos racismo, etcétera, etcétera. Pero lo otro es que como las identidades son procesales y como son temporales, esto implica también que pueden ser deconstruidas, ¿sí? Y pueden ser deconstruidas en dos lugares distintos. Pueden ser deconstruidas o transformadas, pueden ser deconstruidas o transformadas en el discurso mismo que produce esos puntos de sutura, esas posiciones de sujeto, ¿sí? Porque el discurso puede cambiarse. O pueden ser transformadas en el momento de la subjetivación misma, ¿no? Desde el lado del sujeto. Entonces, pueden ser transformadas en el nivel del discurso porque los discursos tampoco son permanentes, tampoco son esenciales. Los discursos mismos son producidos históricamente, socialmente, y cambian, ¿no? Por ejemplo, um, la idea de mujer, para seguir con el ejemplo hombre, mujer y el patriarcado, ¿no? La idea de mujer, pues tanta teoría feminista demuestra que hay un concepto de mujer que es producido en la relación diferencial con la identidad de género hombre, ¿no? Donde
mujer es todo lo que hombre, hombre es todo lo que mujer es todo lo que hombre no es, y esa relación es negativa para con el término mujer, ¿no? Entonces, si los hombres son del espacio público, las mujeres son del espacio privado, si los hombres son intelectuales y guiados por la razón, las mujeres son pasionales y del cuerpo, si los hombres son fuertes, las mujeres son comparativamente menos fuertes, y los hombres son guiados por tienen una voluntad fuerte, las mujeres son pasivas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cierto discurso de la mujer, ¿no? Que produce cierto concepto de la mujer y ha producido a lo largo de la historia tantas adhesiones, ¿no? Tantas identificaciones con esa posición de sujeto-mujer que crea ese discurso. Pero el discurso de mujer ha ido cambiando, ¿no? Y pues esto es gran medida un logro, obviamente, de los feminismos. De allí que para que entonces la identidad de género mujer no implique debilidad, pasividad, sumisión, menos capacidad, sino más bien cuestiones como igualdad, autodeterminación, empoderamiento, etcétera, etcétera. Entonces, las adscripciones a esa nueva identidad de mujer, pues ya van a ser distintas, ¿no? Entonces, esto cambia por el lado de, la, de los discursos, pero también cambia por el lado del sujeto, o puede cambiar por el lado del sujeto, porque los sujetos mismos, en la comprensión de cómo es que están producidas las identidades que incorporan en sí mismos, ¿cierto? En la comprensión de cómo es que se está produciendo esto allí, pues pueden decidir o pueden más bien ejercer prácticas para desmarcarse de ellas, ¿no? Para buscar identificaciones otras, para construir identidades otras. Entonces, allí hay una agencia que tienen los sujetos que pasa por una comprensión de cómo es que están funcionando los discursos sobre ellos y cómo están produciendo entonces procesos de identificación en ellos. Y esto uno lo puede ver a lo largo de tantas identidades subalternas, ¿no? La idea, por ejemplo, de las identidades negras, ¿no? De lo afrocolombiano, las distintas identidades afrocolombianas, pues esto también ha ido transformándose a medida que se desarrollan y se teorizan también al interior de los movimientos sociales y políticos desde allí, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que de pronto, entonces, yo llego hasta ahí. Aquí hay como una lista de referencias, de pronto algunas cosas que quieran mirar. Recomiendo sobre todo el texto, este libro de Hall, Sin Garantías, que en realidad es una colección de los ensayos de Hall que fueron traducidos por Eduardo Restrepo en la Javeriana, Catherine Walsh en Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Víctor Vich, y por sus estudiantes, hay que decir, esto fueron contribuciones también de estudiantes de estos profesores, pero es una colección bastante completa de los ensayos de Hall, divididos por distintas temáticas. Entonces, si quieren, como digamos, meterse de lleno en Hall, ese es un muy buen lugar para comenzar. Bueno, y hay algunos otros textos que tienen que ver con cuestiones que yo mencionando. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por pues esta conferencia que nos permite tener un contexto mucho más claro de este autor, ¿no? Sus referentes teóricos, sus aportes teóricos, su relación con la política, o sea, como esa manera en que él es como un poco, hasta cierto punto, la realización del sueño marxista, pero en el sentido en que la filosofía debe ser práctica, debe transformar el mundo, en ese sentido. Bueno, todo lo que nos has presentado, su relación con el poder y con los procesos de subjetivación. Entonces, pues me parece como que ya nos queda una idea mucho más clara del contexto en el que se proponen los debates y los textos que estamos leyendo, lo cual pues es genial para todo lo que estamos haciendo en este curso. Yo quiero preguntar si alguien tiene una pregunta que quiera hacer, una reflexión específica que quiera hacer a propósito de lo que nos ha permitido ver Rubén en esta exposición, para comenzar como un poquito la discusión y poder ver también como casos, no sé, prácticas dentro de la misma exposición que hiciste. Yo vi algunas prácticas políticas de subjetivación, por ejemplo, como
el paréntesis para hablar acerca de lo que había pasado con la esposa de Althusser, y con Althusser, y como una decisión también política dentro de un contexto particular en el que, pues, dentro de tu trabajo te conviertes en un profesor que hace alusión a esas cosas, sino simplemente como que lo invisibiliza como suele pasar, ¿no? Althusser, sus textos y ya. O por ejemplo, la referencia a los estudiantes de todos estos profesores que por lo general contribuyen de manera anónima, sin que nadie sepa de ellos, sino siempre los grandes profesores. Eso me parece, por ejemplo, a mí como, como una práctica política dentro de un contexto pues ampliamente teórico. No sé tú qué piensas acerca de lo que te acabo de señalar. Sí, Que no, hago de acuerdo. Y de pronto lo que añadiría ahí es que la docencia es una práctica política, ¿no? Pues el trabajo, la difusión académica es también una práctica política. Eh, no quiero decir que la docencia sea necesariamente una práctica política, sino que puede ser. Eh, Uno perfectamente puede desarrollar la docencia como un aspecto de la reproducción social, ¿no? Como diría Althusser, ¿no? Althusser nos alerta sobre esto cuando dice muy claramente: la educación es uno de los aparatos ideológicos del Estado cruciales. En el mundo moderno hay dos que son cruciales. Uno es la educación y el otro es la comunicación, ¿sí? Los medios masivos. Y eso lo vemos muy claramente, eso se ve en todas partes, eso lo veo en Estados Unidos, lo veo uno en Colombia, ¿no? La manipulación de los medios de comunicación se convierte en un aspecto crucial del posicionamiento de ciertas versiones ideológicas sobre la realidad, digamos, contemporánea de Colombia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en, um, durante los gobiernos de Uribe y toda esta cuestión de la guerra contra los narcoterroristas de las FARC, ¿no? Y la campaña de propaganda tan fuerte que hubo para pintar a los soldados de héroes, ¿no? Y todos los soldados son héroes y todos los guerrilleros son terroristas. ¿Y usted de qué lado está? ¿Cierto? Eso es ideología y eso se hizo a través del campo de la comunicación. Y entonces, ¿uno qué puede hacer en el campo de la educación? Pues uno o termina reproduciendo ese tipo de cosas, ¿sí? O termina diciendo cosas como: no, pero es que entonces uno tiene que ser neutro y tiene que ser objetivo, uno no puede estar guiando cómo es que piensan los estudiantes, uno tiene que permitir que ellos se hagan a sus propias ideas. Y sí, sí, pero no si eso significa yo no ofrezco discursos que se contraponen al discurso hegemónico. Eso lo que tiene que significar es: miren, este régimen político está diciendo estas cosas, está creando esta narrativa sobresimplificada de que es que unos son terroristas y otros son héroes, pero en realidad lo que ha pasado históricamente en este país es muchísimo más complejo. Y mire los crímenes que hay de este lado. Sí, entonces uno tiene que dar esas perspectivas críticas y también es función de uno de construir lo que es sencillamente demasiado reduccionista, ¿no? Cuando las narrativas son demasiado reduccionistas, pues también es función de una persona trabajando en la docencia, de un académico, decir: no, miren, o sea, que aquí el poder está operando de esta manera. No decirle al estudiante: tú tienes que pensar así, pero oye, o sea, date cuenta de esto, ¿sí? Y eso es un trabajo intelectual. A mí me parece que eso es un trabajo intelectual. Entonces, uno puede desarrollar trabajo intelectual desde la educación, desde la docencia, en ese sentido. En la selección misma de los temas sobre los que uno habla, ¿no? Las perspectivas que uno adopta sobre los temas, etcétera, etcétera. Si puedo poner como más ejemplos de lo que hago recientemente. Yo ahorita estoy en un lugar de Estados Unidos que es muy conservador, ¿no? El estado de Georgia, que es conservador, cristiano, republicano, en fin. Eh, entonces, ¿qué puede hacer uno aquí? Pues o evita uno cuestiones políticas y habla en los términos de la realidad social aquí y de los discursos políticos establecidos aquí, o toca uno temas que son problemáticos, ¿no? Toca uno temas que son, que confrontan incluso a los estudiantes que tengo. Entonces, y eso es lo que yo he decidido hacer. Entonces uno toca temas de, por ejemplo, de desigualdad de género, ¿no? De violencia de género y cómo esto se refleja o es mediado o es también confrontado a través de prácticas artísticas.
toca uno cuestiones de racismo, que es un problema tan hondo aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, venga, hablemos de raza, venga, hablemos de racismo, venga, hablemos de las ideologías, cómo esto se ha constituido como un discurso ideológico y como yo hablo pues de arte y cultura visual, pues la cultura visual qué labor tiene en medio de todo esto, ¿no? Y qué labor y qué función puede tener para transformarlo, etcétera, etcétera. Entonces, la educación es un ámbito político, ¿no? Bueno, no sé si eso le está hablando directa o indirectamente lo que estabas diciendo. Pero... Sí, claro, es como también, no es solo una teoría, pues, sino que esto es de verdad un proyecto que se hace, por ejemplo, en la elección de temas, en las prácticas que se tienen de exposición, como en la misma forma en la que se es profesor, por ejemplo, en la que se Claro, decide ser exacto, profesor. exacto. Bueno, no sé, quien quiera hablar puede levantar la mano o puede, de hecho, abrir su micrófono porque creo que los pueden hacer sin problema para que intervengan. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué están haciendo en el curso? Yo también quiero enterarme de qué. Bueno, mira que aquí yo tengo como dos estudiantes que sería muy chévere que hablaran porque pues yo dirijo el curso, me gustaría saber qué piensan ellos, hacer, cómo ven ellos, digamos que cómo lo experimentan, ¿no? Cómo experimentan ellos mismos el curso. Y pues esto es un proyecto muy interesante, que yo creo que de hecho sí es un proyecto político, el hecho de que sea un curso de filosofía a distancia, que una universidad no se piense eso a distancia solo desde, digamos que el conocimiento que podríamos llamar más productivo y que parece ser más necesario en el campus, sino que piensa de manera un poco más amplia y propone, por ejemplo, este tipo de programas en los que pues, hacemos esto y pues esta conferencia la van a ver personas pues en diferentes partes del país también, ¿no? Con otras necesidades, otras perspectivas del mundo, no están en las ciudades como por lo general estamos cuando hacemos conferencias académicas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí había una persona que había levantado la mano, por favor, Luz. Buenas tardes. Buenas tardes. El curso realmente a mí me ha parecido algo que me motiva como más a estudiar porque uno pues normalmente está con ese concepto de, digamos, de ideologías o de la cuestión política o que estamos mirando alrededor de uno cómo le llegan temas, opiniones y pues uno nunca se pone a pensar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué tal cosa? Y no se centra a realmente qué hay detrás de estas cosas. Entonces el curso lo que ha hecho, bueno, lo digo mi opinión personal, es que me ha abierto como esa visión de que todo va conectado, que no es solamente una cuestión ideológica, no es simplemente una ideología, sino que es a partir de que detrás de estas ideas o de estas opiniones hay cuestiones políticas que quieren, digamos, de cierta manera ejercer poder sobre la población. Entonces, he tocado algunos temas de ideologías que, por ejemplo, como es el feminismo o digamos, comunidades que yo digo, no, hay detrás de eso, hay una opinión más política que social. Entonces, eso es lo que me ha parecido curioso del curso y pues eso me ha ayudado muchísimo. Sería como eso lo que yo pienso. Erika, creo que tienes el Sí. micrófono apagado. Muchas gracias. Con relación al curso, porque pues además nos das unos elementos que creo que vimos durante toda la exposición, ¿no? Y que además se articuló de una manera mucho más, pues no más clara, sino que ya era como resultado de todo el desarrollo de la exposición cuando pensábamos en ese tipo de cambios, en ese tipo de procesos de subjetivación, ¿sí? Y sobre todo como los estudios culturales abren la posibilidad del cambio, ¿no? De la transformación. Si no es solo, o sea, hace parte pues del proceso el análisis de lo que ya está, un poco lo que señalaba Luz acerca de cómo las ideas vienen como ya con o como todas las opiniones que van llegando a través de los medios vienen con una serie de supuestos, sino también como desde una perspectiva como, bueno,
esto también lo creo que podemos hacerlo, que podemos cambiar, ¿sí? Como que ahí, como es, en ese sentido, es algo más como que también nos lleva a la práctica. La relación de teoría en la práctica se ve mucho más clara, ¿sí? En esta exposición, que es un poco lo que señalaba Luz también al pensar en el curso, y por eso me parecía también interesante que pues nos lo comentara Rubén, porque pues de hecho me llama la atención mucho, ¿sí? Esta imagen, ¿no? Porque hace parte además de las imágenes que comentas en tu libro, pues en uno de tus libros, no en tu libro, sino en uno de tus libros, el que tengo aquí, Afectando el Conflicto, y cómo ahí uno puede ver un proyecto de estudios culturales, cómo se articulan, ¿sí? Cómo, qué cortes hiciste, cómo se articulan las cosas, cómo lograste teorizar esos fenómenos para producir, digamos que, una idea concreta de lo que pasa con el arte sobre el conflicto armado, y pues obviamente cómo se lee a partir de allí nuestra historia, ¿no? Nuestra historia más reciente, también desde una perspectiva alternativa. Sí, yo pasé un poco, o sea, yo no hablé realmente de las imágenes como pensando que no tenía tiempo. Pero esta imagen la tenía, esto es noviembre 6 y 7 de Ori Salcedo, una instalación que hizo en el 2002 en Bogotá, en la fachada del Palacio de Justicia. Y como está diciendo Erika, pues hablo sobre este trabajo en uno de mis libros, en el primer capítulo de Afectando el Conflicto. Pero yo tenía esta imagen, realmente era como, primero como una ilustración de la idea de la relacionalidad de las cosas y la relacionalidad del significado, ¿no? Si uno no sabe qué es el Palacio de Justicia en la historia reciente de Colombia, si uno no sabe qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia en 1985 con la toma del M-19 y con esa terrible retoma del ejército, si uno no sabe que el edificio fue incendiado, que murieron más de 100 personas, varios magistrados de la Corte Suprema, etcétera, pues uno no comprende todo el sentido que tiene una instalación como esta, que se convierte en intervención en el momento en que uno tiene en cuenta esas relaciones contextuales. Entonces lo tenía como para referirme un poco a eso, pero sí, también es una intervención. Esto es una intervención desde el arte, ¿cierto? Es una intervención en el sentido de, pues esto era 2002, en 2002, ¿cuál era la narrativa sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia? La narrativa era la que había montado la comisión de investigación que puso Belisario Betancur, y que es que todo fue culpa de los guerrilleros del M-19. Esto fue un acto de terrorismo, esta gente es directamente culpable de estas muertes, de las desapariciones también que ha... Pero la gente nunca se tragó ese cuento, ¿no? Los desaparecidos no aparecían, empezaron a aparecer imágenes fotográficas y también de video de personas siendo sacadas vivas del Palacio de Justicia que después no aparecieron, o que aparecieron muertas. Esa narrativa no cuadraba, ¿no? Y en el momento en el que Ori Salcedo hace esto, no hay una narrativa alterna. Lo que la gente sabe es que la narrativa oficial no funciona, no hay realmente una narrativa alterna que esclarezca esto. Doris Salcedo lo que hace es señalar, ¿no? Poner el dedo y decir, miren, aquí hay unas ausencias, están simbolizadas con las sillas, en fin. Aquí hay unos vacíos, son unas ausencias de personas, pero también son unos vacíos de narrativa, ¿no? Y entonces es como una especie de contramonumento para utilizar lenguaje de ella, porque no conmemora nada en concreto, porque es que ese en concreto todavía era un vacío, ¿no? Y pues después hubo más esfuerzos de esclarecimiento de esta historia y en fin, y pues ya, digamos, hay otras narrativas sobre lo que pasó allí. Hubo una comisión de investigación del Palacio de Justicia después, como en el 2008 o algo así. En fin, unas condenas de la Corte Interamericana. Pero fue una intervención en el sentido de decir, miren, aquí hay algo que todavía necesitamos esclarecer como sociedad y como país. Esos son intervenciones también, ¿cierto? Allí donde el Estado pretende silencio y tapar, decir, no, aquí hay un vacío y algo que entonces necesita una memoria que necesitamos construir. Qué interesante, pues digamos que poder ver esto en esta obra, porque además, pues justamente en el momento en el que se hace, digamos que todavía están esas narrativas, son como además allí se construyeron ideas que son muy difíciles de cambiar ahora, ¿sí? Como por ejemplo,
el papel del narcotráfico, que pues, no se ha podido probar, pero se convierte en una idea recurrente, en algo a lo que siempre terminan diciéndolo sin probarlo, pero ya como algo que pues, como que se puede decir porque todo el mundo lo cree, lo dice. Y eso, digamos que, claro, en ese momento, de hecho todavía pasa, pues, ver, digamos que la obra, pensar la obra de esa manera, y sobre todo pensar que además esto fue algo que simplemente fue pasando durante un día, ¿no? La obra misma se produce y se termina el mismo día, y eso En pues, 2 días, 2 días. en 2 días. Y bueno, pues obviamente todo lo que eso implica, ¿no? Como no es, no, lo único que tú dices, no es como un monumento a lo que pasó, no es sino, es otra cosa, es otra propuesta también relacionada con el arte. Creo que Luz está alzando la mano otra vez. Y Luz, ¿quieres decir algo? O aún No, no sé. señora, no. Ah, No, pues, la verdad pues, siento que el tema está completo y pues para lo que yo tenía como ideal fue resuelto en frente a lo que yo sentía que un tema lleva con el otro y a la hora del té termina siendo todos como un solo conjunto. Entonces siento que la exposición fue algo así a la idea que yo tenía más o menos de las propuestas que había leído y eso. Entonces, no sé cómo baja la mano. Allá. puedes hacerlo ahí como, sí, ahí mismo. Listo, ok, ya. Sí, Gracias. Rubén, pues bueno, antes, bueno, obviamente se sigo agradeciendo, pero quisiera una preguntita más, la última, con relación un poco a este personaje que también, digamos que se convierte en algo así como crucial, porque como tú lo decías, es muy difícil pensar la ideología sin la hegemonía, o sea, la hegemonía aislada de la ideología como si no fueran como conceptos que se van a articular en la teoría de los estudios culturales y no solo allí, sino en muchos otros autores, ¿no? Siempre se recurre como a ese dueto, pues, de Althusser y Gramsci para construir esta cuestión. Y de hecho, pues, ¿no? Es que es como, Gramsci se convierte como el autor, es un autor así muy interesante porque es como pura potencia vital en la cárcel, maltrecho como está, digamos que contra todo esto, él escribe, ¿sí? Y es una cuestión muy interesante porque nos muestra también, por un lado, pues lo que pasa con las fuerzas dominantes, de alguna manera, como los discursos que se imponen, frente a algo digamos, como estas alternativas, estas narrativas que son alternativas también a ese poder. Y que uno también ve, por ejemplo, en otro italiano que murió hace muy poco, como Antonio, Antonio Negri, ¿no? También en la cárcel, también por ideas, básicamente por sus ideas, o sea, no porque haya realizado algo como, por ejemplo, un homicidio o algo así, sino por sus ideas, ¿no? La importancia de lo que ellos logran como concretar en sus teorías, para que nos fijemos, digamos que para que pues a partir de ellos como que ya no podamos, ya no vemos esos procesos, por ejemplo, ideológicos o esos procesos hegemónicos de la misma manera. Cómo se mezclan con la cotidianidad, ¿no? Como tú lo señalabas, como en esa diferencia con teorías anteriores de un marxismo clásico, donde las ideas todavía son muy como estructura, superestructura, y aquí hay determinación completa. Y ellos comienzan a ver otras perspectivas y otras cosas justamente relacionadas con la cultura. Sí, de acuerdo. De pronto lo que decías al principio de los estudios culturales realizando el proyecto de Marx, pues yo no sé qué tanto lo realizan y como dije en la presentación, el mismo Hall reconoce, digamos, la derrota del proyecto de los estudios culturales, por lo menos en lo que ellos estaban queriendo hacer allá en el centro en Birmingham. Él lo reconoce, él dice, queríamos intelectuales orgánicos, queríamos entrar en la lucha hegemónica y ahí no hicimos mayor cosa. Lo intentamos, no se logró. No quiere decir que los estudios culturales no lo puedan lograr, ¿sí? No quiere decir que en otros ámbitos y en otros contextos no se puedan lograr cosas, pero ese fue el reconocimiento de Hall. Pero más allá de eso, pues claro, está lo que decía Marx, ¿no? La filosofía para transformar el mundo, no solamente para representarlo. Eso es Althusser, eso es Gramsci, sobre todo, claramente eso es Negri también, y eso son muchas otras personas también, teorizando el mundo en un sentido político, ¿no? En perspectiva política, pensando, creando teoría
en perspectiva de cómo podemos entender mejor la complejidad del mundo para saber qué es lo que tenemos que hacer para transformarlo. Y, y yo creo que eso es clave en Latinoamérica, en Colombia, en Latinoamérica, ¿no? También es la pregunta de cuál filosofía vamos a desarrollar, ¿cierto? Y cuál filosofía vamos a estudiar. Entonces nos vamos a meter en esas discusiones sesudísimas sobre la ontología y la metafísica y cuál es la condición última del ser. O vamos a hacer teoría que nos permita pensar la situación social y la historia de América Latina, una filosofía política, ¿cierto? Y eso también son decisiones políticas. Yo creo que dada las realidades latinoamericanas, de pronto esa es la filosofía que se necesita, ¿sí? Y retomar de personajes como Gramsci justamente porque permiten desarrollar ese tipo de filosofía. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. No sé si alguien quiera decir algo para finalizar. Bueno, gracias Erika y gracias No, pues a muchas gracias a todas ti. y todos por escuchar. Chévere. Bueno, entonces, pues nuevamente, pues muchas gracias por ese recorrido y que creo que nos da un contexto más claro para pensar justamente el texto que estamos leyendo y a partir de allí, pues comenzar a elaborar toda la actividad. Bueno, entonces me despido en este momento. Muchas gracias, Rubén, gracias a todos los que asistieron y espero que hayan llenado la asistencia. Ahorita la vuelvo a poner en el chat. Ahí está. Bueno, entonces hasta luego, voy a cerrar la sesión, voy a dejar de grabar y voy a cerrar la sesión.